Bueno, entonces la idea es que le voy a hacer unas preguntas acerca de la violencia, que son básicamente de orden general, ¿sí? Y se basan como es en su experiencia política, sí. Lo que usted reconozca como el conflicto en ese sentido. Entonces la primera pregunta diríamos que ¿cuál es el que usted cree que son los orígenes de la violencia para lo que fue el bandolerismo, el paramilitarismo y las autodefensas campesinas como las autodefensas de los años 90? Bueno, si empezamos con el tema del bandolerismo, estamos hablando de los años 40 por lo menos. Y desde las épocas de esta violencia, uno de los fenómenos que se ha visto en el país es el uso por parte del Estado de acciones ilegales o irregulares como forma de afianzar, digamos, el poder que ostenta. De esta manera, por ejemplo, los chulavitas conservadores en los años 40 eran fuerzas irregulares del Estado, o sea, estructuradas a partir de la policía, cuyo modelo matriz fue una región, una vereda del municipio la vereda de Chulavita, en Boyacá, y que vino haciendo una serie de acciones de manera sistemática en todo el país, apoyados en la estructura militar del Estado, en aquel entonces la estructura de la policía, estamos hablando de los años 40. Uno puede también, o yo particularmente considero que hay un patrón por parte de las estructuras de poder en Colombia que hacen ese patrón hace que el Estado, o se expresa en el hecho de que el Estado de manera recurrente utiliza acciones irregulares como forma de mantener el control sobre la población y sobre todo de someter a las fuerzas que representan una amenaza o que son de oposición. Este patrón, digamos, fue más o menos construido o planteado incluso, si lo miramos, desde las épocas de los procesos de independencia, y una forma prototípica de esto fue la presencia o la delegación que hizo la corona española en Pablo Murillo para venir a hacer una pacificación. Yo quiero notar lo siguiente: Pablo Murillo era un militar del ejército de la corona española y con una experiencia muy importante en la resistencia que hubo en España contra la invasión francesa. Y esa experiencia en España en la cual estuvo siendo partícipe este señor Pablo Murillo, se hizo de manera irregular, hicieron una suerte de guerra de guerrillas. Por esa razón, la corona confía en Pablo Murillo el hecho de venir a hacer una guerra irregular contra el ejército libertador, comandada en el caso de la época por Simón Bolívar. Luego, entonces, observe usted cómo desde las estructuras del poder establecido, ¿no?, en este caso la corona española, agencian una serie de operaciones irregulares, como fue las que vino a desempeñar este señor Pablo Murillo, y que tuvo como respuesta por parte del ejército libertador la declaración de la guerra a muerte, y posteriormente el primer tratado de derecho internacional humanitario, que fue la reunión que hubo, o el encuentro que hubo entre Pablo Murillo y Bolívar para regular el conflicto. Este intento de regulación fue justamente buscando la manera de que no se siguiera utilizando, no se siguiera afectando a la población civil, como es la estrategia que ha venido desarrollando, o que desarrolló desde ese entonces la corona española a través de las acciones irregulares que impulsaba, o no convencionales que impulsaba Pablo Murillo. Primer referente. Luego vamos a tener todos los referentes de los años 30 y 40 también en el uso de las estructuras militares del Estado para hacer operaciones o acciones irregulares, como las que ya señalé en el caso de los chulavitas, como un ejemplo de lo que ha sido sistemático por parte del Estado colombiano para someter a fuerzas alternativas y de oposición. Posteriormente vamos a tener nosotros en los años 80, digamos, el predominio, la fuerza de una concepción ideológica
que encubre, digamos, esta práctica usual del Estado colombiano de hacer uso irregular de su poderío militar, y es la doctrina de la seguridad nacional. Y entre los elementos que se plantean esta doctrina de seguridad nacional está la estrategia que se denominaba allí la de quitarle el agua al pez. En este caso se trataba de una estrategia dirigida a atacar a la población civil con el propósito de que la población civil se desplace, se movilice, se desplace del lugar donde está ubicada o donde hay un escenario o presencia de grupos insurgentes armados, y al desplazarse pierdan, digamos, una base social que tenga la insurgencia armada, o en su defecto obligar, como ha sucedido en muchas regiones del país, a cambiar su comportamiento político por la presencia de acciones, por la presencia de grupos irregulares o ilegales del mismo Estado, dirigidas a través del terror, presionar o coaccionar a la población para que le reste cualquier respaldo a las insurgencias armadas que se fueron formando aquí en el país, originarias de la resistencia del Partido Liberal desde los años 40. Entonces, desde el Estado se orienta una acción sistemática contra la población civil, dirigida a generar el terror, ¿no?, y la persecución, con el propósito de restarle respaldo o base social a las fuerzas insurgentes. Fuerzas insurgentes, a su vez, que también tienen un origen, una tradición dentro de la tradición de resistencia al Estado colombiano, resistencia que uno la puede encontrar también, por ejemplo, desde la Revolución de los Primeros para acá, en el sentido de que aquí las fuerzas alternativas y las fuerzas de oposición y fuerzas populares han tenido una forma sistemática de resistir esa violencia oficial, esa violencia ilegal o irregular que el Estado ha hecho. El que más avanzó en la estructuración de una resistencia fueron las guerrillas liberales, o fue el Partido Liberal en los años 40, o incluso antes. Y de esa tradición incluso hoy conservamos buena parte de su presencia, de esa influencia en el territorio nacional. O sea, esta no es una guerra que se inició en el 64 con el ataque a Marquetalia, sino que tiene una trayectoria mucho más larga. Y como la pregunta suya va dirigida hacia el tema de por qué la presencia de bandoleros, paramilitares y demás, un enfoque que hay es este. Esta forma irregular se va a expresar luego en la creación de los grupos paramilitares que siguen esta tradición de los chulavitas, que siguen esta tradición de acciones ilegales, o que técnicamente se denominan dentro del Estado como operaciones encubiertas de Estado. Estas operaciones encubiertas de Estado van a desarrollarse a través de los grupos paramilitares que tienen en las estructuras de inteligencia del Estado colombiano, o las estructuras militares de inteligencia del Estado colombiano, el cuerpo que diseña las estrategias y logra articular, digamos, a las estrategias contra insurgentes, a las estrategias irregulares contra insurgentes, logra articular, digamos, el apoyo del narcotráfico para la financiación de este tipo de operaciones. En este caso es agenciado del Estado las acciones paramilitares, y cuentan para su funcionamiento con el respaldo de los grupos narcotraficantes, quienes a su vez en compensación reciben, digamos, la tolerancia del Estado, que también es sistemática y es continua para sus operaciones comerciales. Que el Estado ha sido sistemáticamente proclive a propiciar la acción del narcotráfico se demuestra por ejemplo, lo que se denominó en los años 70 durante el gobierno de Alfonso López la ventanilla siniestra. La ventanilla siniestra era una política del gobierno que a través del Banco de la República permitía el cambio de dólares en pesos colombianos sin tener que recurrir a explicar o justificar el origen de esos dólares. O sea, eso fue una política oficial de lavado de activos para fortalecer a los ingresos, o para garantizar los ingresos de los grupos de narcotraficantes. Ese es un ejemplo de cómo hay políticas del Estado que lo que entonces está buscando es buscar, digamos, ese nuevo poder del narcotráfico para que apoye las estrategias que ya están en curso y estrategias que están dirigidas al control territorial, al control y a la liquidación de la oposición. Si uno mira textos como, por ejemplo, las confesiones que publicó
Carlos Castaño, usted va a encontrar allí que Carlos Castaño se inició en estas acciones irregulares siendo informante del ejército. Él recibía unos honorarios o unos pagos por parte del ejército por sus labores de espionaje o de información. Él en su entrevista nunca aclara y nunca precisa si se retiró de eso, y si se retiró, de todas maneras no tendría ningún problema, porque de manera sistemática ha sido documentado. El paramilitarismo ha contado con el apoyo de, dice el gobierno colombiano, algunos mandos militares, pero algunos mandos militares están presentes a lo largo y ancho del país y de manera permanente o de manera continua en el tiempo. O sea que hay sistematicidad y continuidad en ese respaldo, con el propósito de tratar de contener la resistencia campesina, con el propósito también de darle un respaldo a toda una política de contrarreforma agraria, respaldando a los sectores de dominación territorial en todo el país para obtener un control sobre la tierra, para apropiarse de la tierra. Por eso una contrarreforma agraria en la cual participan, digamos, y que implicó el desplazamiento de primera parte de la población. Esa es, digamos, en alguna medida lo que tiene que ver con la presencia del paramilitarismo, digamos, de los años 70 o 80 para acá, con una estrategia de contención y de persecución de las fuerzas alternativas, con una estrategia dirigida también a la recomposición de la propiedad de la tierra para lograr una mayor concentración de las élites del poder territorial, más concentración en zonas mineras, más concentración en zonas estratégicas para el cultivo de la palma africana. Si usted toma, por ejemplo, el mapa, y eso es un buen ejemplo, un buen ejercicio que habría que hacer, el mapa de la presencia de cultivos de palma africana en el país, va a encontrar que va a coincidir con el mapa de la presencia de grupos paramilitares. Los grupos paramilitares entonces no se presentan ni se desarrollan allí donde está la insurgencia armada, sino que se presenta y se desarrolla allí donde hay un polo de desarrollo económico de alta concentración de la tierra y de carácter monopólico. Fundamentalmente, que en algunas partes coinciden con la presencia también de grupos armados cuando hay una alta organización social del campesinado. Entonces, eso también es objeto de persecución por parte del Estado, y de parte del campesinado también propicia condiciones para la presencia de la insurgencia armada en defensa de los intereses populares. Esa es, digamos, esta parte. Y finalmente hay una parte de toda esta lógica que se ha venido desarrollando de acciones encubiertas de Estado para mantener un control territorial y someter a la oposición, expresada en los últimos 20-25 años, este 28 de mayo se cumplen 30 años de la creación de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un caso emblemático de control del Estado a las fuerzas políticas de oposición. En el caso de la Unión Patriótica, que surgió de unos acuerdos con el gobierno de Belisario Betancur en 1984 y que se dio formalmente a su creación en 1985, hace ya 30 años, fue una experiencia que propició un acuerdo político entre la insurgencia, y no solamente la insurgencia, sino que todos los partidos políticos y el gobierno de aquel entonces, para crear condiciones de participación política en igualdad de condiciones con los demás partidos, a la izquierda, a la oposición y a las fuerzas insurgentes en proceso de vinculación a la vida civil. Esta experiencia se hizo, surgió la Unión Patriótica. En cumplimiento de los acuerdos, las FARC destacaron y enviaron muchas unidades o muchos hombres y mujeres que se destacaron dentro de la Unión Patriótica, pero ya vinculados a la Unión Patriótica y desvinculados del movimiento armado, como fueron los acuerdos. O sea, lo hicieron sin uniformes y sin armas y sin pertenecer a las estructuras, sino sometidos al poder a las reglas que estableció la Unión Patriótica en su primer congreso en 1985. Así las cosas, entonces tenemos que empieza esta experiencia de la Unión Patriótica, y por las vías democráticas y civilistas la Unión Patriótica obtiene importantes resultados electorales. O sea, el pueblo colombiano muestra una gran inclinación y un gran respaldo a la iniciativa de paz y a lo que significa la Unión Patriótica. Con las elecciones de 1986, Jaime Pardo Leal obtiene 320.000 votos en esa época, que significaron un incremento de casi un paso del 1.5% que ya se había obtenido en las elecciones anteriores de 1982 por parte de las fuerzas de izquierda, a obtener
un poco más del 5% de la votación de aquel entonces. Estamos hablando de que la votación de la izquierda se triplicó en esas circunstancias. Por primera vez la izquierda ha dado un salto en materia electoral. A su vez, en el 86, el gobierno cumple con el compromiso de nombrar alcaldes de filiación política según los resultados electorales. De esta manera, la Unión Patriótica ganó la elección en 23 municipios. Y en estos 23 municipios, la Unión Patriótica fue gobierno en el 86, en el 88, en el 90 y hasta el 92, con algunas variaciones de municipios. Pero lo importante de estos municipios es lo siguiente: la Unión Patriótica fue gobierno en buena parte, en casi la mitad del territorio del país, y eso representaba casi la mitad del Producto Interno Bruto del país. La Unión Patriótica fue gobierno en los dos principales municipios productores de oro del país, las dos principales regiones auríferas que están en Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia. Fue gobierno de la mayoría de las alcaldías locales del Urabá antioqueño, y del Urabá chocuano. O sea, se gobernó sobre toda la región de Banano y uno de los principales productores o productos de exportación del país. Se fue gobierno de la mayoría de las alcaldías del departamento de Arauca. Al ser gobierno de la mayoría de los municipios de Arauca, se tenía también un control político, legal, institucional sobre la producción de petróleo. O sea, en ese entonces Arauca era el principal productor de petróleo en el país, hasta el punto de que se denominaba coloquialmente como el Arauca Saudita. Y fue gobierno de la Unión Patriótica en los territorios, en los llanos orientales, en buena parte de lo que en aquel entonces y hoy en día seguimos considerando como una reserva o una despensa agrícola de la Cordillera Central y específicamente de Bogotá. Entonces mire cómo la Unión Patriótica fue gobierno en zonas estratégicas. A pesar de que eran pequeños municipios, o no tan pequeños, era un número pequeño comparado con los 900 municipios que tenía la Unión Patriótica, el país en aquel entonces, estoy hablando de los años 80. Además, tuvo presencia en otras 100 alcaldías en todo el país a través de políticas de coalición. Primero eso. Segundo, la Unión Patriótica con estas alcaldías logró importantes resultados en todo el país. Resultados que tienen que ver con la gestión. Los municipios de las alcaldías de la Unión Patriótica vieron por primera vez los presupuestos aplicados, digamos, en beneficio o interés de la población. Apartado pasó de 4 escuelas que tenían en aquel entonces a 24 escuelas en un transcurso de solo 4 años. En un solo municipio como Inchigorodó, el alcalde de aquel entonces, Pastor Pérez, no es este nombre. Bueno, el alcalde de Inchigorodó en el periodo del 90 al 92, por ejemplo, en ese municipio, estos datos hay que corroborarlos, pero son muy aproximados, tal vez con la fecha me puedo equivocar, pero en un periodo de una alcaldía, por ejemplo, en ese municipio se construyeron 7 colegios de secundaria, el matadero con todas las técnicas de sanidad requeridas y la terminal de transporte. Y en todos los municipios se hicieron muchísimas obras de beneficio para la población. Por primera vez entonces pudieron llegar a todos estos municipios la energía eléctrica, el acueducto. En todos estos municipios se hicieron contratos y se hicieron obras sin necesidad de que hubiesen adiciones ni en tiempo ni en presupuesto. O sea, los presupuestos se ejecutaron tal cual como estaban previstos y se ejecutaron bien y las obras estaban bien hechas. Incluso hay municipios de Arauca, por ejemplo, hoy en día, en donde las vías que se construyeron durante las administraciones municipales de la Unión Patriótica hoy siguen estando en mejores condiciones que las que construyeron después de toda la ofensiva que hubo contra la Unión Patriótica. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Que la Unión Patriótica significó una alternativa del poder real, que la Unión Patriótica incluso obtenía importantes resultados electorales y mantenía las alcaldías a pesar de la ofensiva que arreció en los años 90 con la liquidación o el asesinato de Bernardo Jaramillo, y que fue una continuación también del asesinato de nuestro compañero Jaime Pardo Leal como primer candidato presidencial.
Esto para señalar un ejemplo, entonces, en el sentido de que el gobierno desplegó toda una serie, o el Estado desplegó toda una serie de acciones irregulares o operaciones encubiertas que están documentadas y están probadas, y por lo cual hay una demanda contra el Estado colombiano por genocidio contra la Unión Patriótica. En todas estas acciones están vinculados mandos militares. En todas estas acciones conocemos de planes como el plan Retorno en el caso de Urabá, o el plan Cóndor, que también se desplazó en toda América Latina y aquí en Colombia, y el plan, por ejemplo, Golpe de Gracia, que fueron aprobados o determinados por altos mandos militares. El Golpe de Gracia era un plan que establecía la política de liquidar a los dirigentes de la Unión Patriótica, y a los que no hubiesen condiciones de liquidarlos, procesarlos judicialmente. Parte de esta estrategia, por ejemplo, está en el hecho de que en Urabá, a raíz de una masacre que cometieron las FARC en el municipio o en el apartador, en el barrio de La Chinita, y una masacre que las mismas FARC reconocieron y aceptaron su responsabilidad en ese lamentable hecho, y ese lamentable y irreprochable hecho. Por eso fueron procesados dirigentes de la Unión Patriótica. 34 dirigentes de la Unión Patriótica fueron procesados. Ninguno de ellos se les demostró la culpabilidad. La mayoría de ellos, todos, salieron libres. Posteriormente, en todo este proceso judicial, varios de ellos pagaron prisiones en el proceso de investigación por más de 10 años. Pero al final, hace aproximadamente unos 3-4 años, la Corte Suprema de Justicia encontró y determinó que todo el proceso que se había montado contra los dirigentes de la Unión Patriótica de la región de Urabá había sido un montaje para atacar y tratar de disminuir la presencia de la Unión Patriótica en esta región. Ese es un ejemplo del desarrollo de despliegue de un plan que había para empapelar o para judicializar a los dirigentes de la Unión Patriótica. ¿Todo por qué? Por razones de orden político, no por razones de orden militar, ni en virtud ni por razones del conflicto interno. La razón política era que la Unión Patriótica representó un factor de poder real y un factor de poder exitoso en las alcaldías que tuvo la Unión Patriótica. Hubo una presencia también exitosa de los concejales en buena parte del territorio del país, una gestión también destacable de los diputados en todo el país, una presencia con 9 representantes de la Cámara y 6 senadores en el Congreso de la República, con importantes iniciativas de gobierno que pusieron de presente el hecho de que en la Unión Patriótica estaba en ciernes todo un proceso de insurgencia ciudadana a través de vías democráticas y civilistas que representaron para el Estado una amenaza que fue respondida con operaciones encubiertas de Estado que conocemos como acciones de paramilitarismo.